Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos al podcast de Caretas 3x7. Carlos Paredes, Enrique Chávez y Valdi Vázquez de Velasco para analizar esta semana que terminó con la elección del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, y este milagro, ¿no? El milagro, como ha dicho él, en el Congreso de la República, donde se han unido perro, gato y pericote. ¿Qué es lo que está pasando? Carlos, Enrique, hola, buen día. Hola, yo creo que Coméntanos, Carlos. la pregunta de todos los ciudadanos de a pie es ¿quién nos va a defender ahora del defensor, no? Como Mm, escribíamos en Caretas. Creo que sin duda esta es una pésima elección del Congreso y más que el fin de las ideologías, ¿no? Porque hay un pacto contra natura entre dos partidos que hace muy poco se sacaban los ojos, ¿no? Fuerza Popular y Perú Libre para elegirlo. Creo que es un entendimiento sobre la base de intereses personales y partidarios, es decir, tanto Vladimir Cerrón, que es que ha puesto ahí a Josué Gutiérrez, como Keiko Fujimori, que ordenó a que su bancada vote en bloque a favor de este personaje sinuoso, investigable, ¿no? Es que quieren protegerse del sistema de administración de justicia en el futuro cercano, ¿no? No quieren ir a la cárcel, en pocas palabras. ¿Y por qué esto? Porque en un plazo determinado hacia el 2025, Josué Gutiérrez como defensor del pueblo va a ser el que presida la junta de notables que finalmente va a elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que se tiene que renovar, que son los que nombran, ratifican y también destituyen a todos los magistrados, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. Y claro, es esto lo es que ha un acuerdo que venía, reemplazado al Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Pero que debería ser sí, impecable, justamente por eso es que termina el Consejo Nacional de la Magistratura deshaciéndose, ¿no? ¿Cómo es que puede ser que sea tan fácil? Es decir, o sea, entonces ponemos a Josué Gutiérrez y eso va a hacer que no vayan a la cárcel Vladimir Cerrón con tantos procesos y Keiko Fujimori, o que salga en libertad Alberto Fujimori. Es así de no simple, creo es que que sea eso tan es a lo sencillo, que llegamos. pero hay una serie de acuerdos que datan del año pasado. Recuerden que en mayo del 2022 se eligió con una votación muy alta a varios miembros del actual Tribunal Constitucional y esa fue una negociación que se llevó a cabo y que precisamente José Gutiérrez fue el gran articulador de esta negociación y Perú Libre retiró a su candidato, o sea, aceptó no poner ni insistir con un candidato al TC, ¿a cambio de qué? A cambio de que le den la Defensoría del Pueblo cuando ésta se vote. Y Fuerza Popular ha cumplido también ese pacto porque se trata de estar juntos en una causa que los une, que es la serie de investigaciones penales que tienen. Y entonces ha habido una extraña coalición entre los investigados, los acusados y también, ¿por qué no?, los anticaviares, ¿no? O sea, los dos extremos que detestan a la progresía nacional se han unido porque prefieren tener a Josué Gutiérrez que a la defensora interina, porque la tildan obviamente de caviar y para ellos Eliana eso Rebollar. es simplemente un insulto, ¿no? Ahora, José Gutiérrez ha estado como presente en varios temas, ¿no? Últimamente, no solamente como abogado de Vladimir Cerrón, sino también en lo de la ley Mordaza, que aconsejó que no sean 5 años, sino 4 años. Y de pronto él aparece un poco como el salvador, como alguien que de alguna forma trata de hacer, de lograr una conciliación ahí dentro del Congreso. Ese, ese papel le puede durar, es decir, al lado de su elección, alrededor de su elección, hay muchísima crítica, muchísima queja. Hay forma de que, a pesar de que ya ha jurado como defensor del pueblo, termine por salir pronto, que es lo que decía, por ejemplo, Luis Solari ayer, que va a quedar muy poco tiempo en el cargo. En el Congreso están hablando de una reconsideración porque parte de lo que estamos describiendo de estos acuerdos pasan además por la mesa directiva. Entonces, hay un sector, digamos, de centro o de derecha, ¿no?, en el Congreso, sobre todo representado por APP, que está esperando tener la mesa directiva
e incluso la votación a favor de Gutiérrez incluyó eso. Por lo que sé, hace un par de días estaban una parte de ese sector, porque ubican que más o menos el ala izquierda tendría unos 70 votos, ¿no? Y esta otra, este otro grupo que está detrás de la presidencia de la mesa directiva estaba presionando para que efectivamente se levante el blindaje a los niños, sobre todo por el lado de Acción Popular y Perú Libre. Eso tampoco ha pasado. Es decir, una vergüenza más, ¿no? Entonces estás viendo este intercambio de TC por Defensoría del Pueblo. La Defensoría está muerta. O sea, ya sencillamente con la elección de Gutiérrez, la Defensoría pasa a mejor vida, ¿no? O sea, lo que vas a hacer en realidad es aniquilar la institucionalidad, más allá de lo que se piense, ¿no? O las críticas que se puedan dar de Rebollar. Es una persona elegida, formada en la propia Defensoría, fundadora prácticamente. Sí, y claro, incluso, ella viene de Silvia Santisteban. Así es, e incluso recordemos, para hablar de la progresía que menciona Carlos, que criticaron mucho a Walter Gutiérrez, ¿no? Desde ese lado, y Walter Gutiérrez tuvo al final una actuación decorosa y realmente, digamos, no sé si institucionalista como tal, pero principista, ¿no? Y racional. Acá estamos hablando de otra cosa, ¿no? Acá estamos hablando de otra cosa que yo creo que sencillamente, como digo, es la partida de defunción. Y esto, digamos, suma este panorama del Congreso, suma a lo que habíamos también sacado en Caretas esta semana de cómo la bancada magisterial está votando con Dina Boluarte. Y se ha convertido prácticamente la bancada de Castillo en una bancada oficialista. Y esto de alguna manera podría estar bien, ¿no? Si es que estuvieras hablando de una supervivencia política que te lleva a alguna agenda. Pero la agenda que tenemos efectivamente ahora es de puros intereses mercantilistas que derriba la SUNEDU, que ahora mismo yo les comentaba, tampoco quiere pasar la ley de promoción de energías renovables, que responde efectivamente a puros intereses económicos, digamos, de lo más rastreros y subalternos. Entonces, estamos acá frente a un Congreso que ha encontrado esta razón de ser, este pacto o esta causa, como dice Carlos, pero claramente no es una causa a favor del Perú. Yo no sé esto cómo de alguna manera irá a decantar, pero es sumamente preocupante lo que está pasando con el Congreso de la República, vergonzoso, ¿verdad? Y es difícil entender la actuación del fujimorismo, ¿no? O sea, más allá de que pueda existir cierto control sobre la Junta Nacional de Justicia, ¿cómo es que pierden la dignidad de la forma en que lo están haciendo, ¿no? Porque queda tan en evidencia este convenio en el que ha llegado, esa repartija, este acuerdo con Perú Libre, y quedan, ¿no? Como expuestos completamente, no tienen ni siquiera cómo explicarlo. Se está haciendo lo que ha sucedido con el blindaje a los niños, finalmente el Ministerio Público no va a poder llevarlos a investigar, ¿no es cierto?, a partir de lo que decide el Congreso, y llegar a ponerse frente a todo el país como los aliados de Perú Libre, cuando ya tienen ese poder desde el Congreso para el control de la Junta Nacional de Justicia, suena como que hay algo más detrás. ¿Qué le pasa al fujimorismo con esta decisión? ¿Qué es lo que hay atrás? Tampoco puede ser que sea solamente por la intención de quedarse hasta el 2026. O sí, o así está de barata la cosa. Mira, creo que el Congreso ya tocó fondo y esto no es nuevo, lo del blindaje de los niños, por ejemplo, ¿no? Sí. Recuerda que pasaron por la Comisión de Ética, se blindó a otros 2 se recomendó una sanción de suspensión de 120 días y finalmente el Pleno blindó a todos, porque un poco la lógica con este Congreso impresentable es hoy por ti, mañana por mí, porque al final todos están pasando por procesos de investigación, producto del trabajo del periodismo, ¿no? Por eso es que ahora también amenazan con su ley Mordaza, que no es otra cosa que criminalizar el periodismo de investigación, amenazar a los periodistas con cárcel efectiva para que dejen de investigarlos. Y la pregunta es válida, Valerie, cuando dices, ¿qué está pasando? ¿Solo es quedarse hasta el 2026? Pues sí, hay un pacto no así tácito, son de sino barato, explícito porque me parece que ya con el Ejecutivo, por nada, ¿no? pero no es por nada, o sea, están dispuestos a quedarse para lucrar con el poder que tienen. Por eso es
los proyectos de ley con nombre propio mercantilistas, como el que acaba de referir como ejemplo Enrique. Por eso Enrique, es sí. que se blindan entre ellos y están lucrando con la porción de poder que tienen. No es el sueldo que ganan, que finalmente no es gran Ajá. cosa, ¿no? Digo, para el mercado Están haciendo ya laboral una caja peruano. más grande. No, están vendiéndose al mejor postor de manera grosera, y eso es lo Eso. escandaloso. Pasa lo mismo con la bancada magisterial. Antes respondían a Castillo porque les daba una prebenda, una canonjía, trabajo para aquí, trabajo para allá, y ahora se están vendiendo al poder de turno, que es Dina Boluarte. Es decir, vamos a decir claros, son las etairas de la política del siglo XXI, así de simple, ¿no? Con honrosas excepciones. En el caso de lo de la bancada magisterial, bueno, la situación de Pedro Castillo en general, pues ya no les es interesante, ¿no? Entonces, al final de cuentas, van a ver el tema con Dina. ¿Cómo está la situación de Dina Boluarte? También, entonces, estamos hasta el 2026 en automático, porque también se está hablando de marchas, también se está hablando de protestas que se van a comenzar a dar en los Reactivar, próximos sí. meses, ¿no? Para julio. Y cualquiera de esas protestas podría, no sé, después de lo ocurrido a principio de año, tal vez no, pero podría también hacer que la posibilidad de que ella salga se reactive. Todo está como que pegado con baba, ¿no? Es que ella no va a salir, ella no va a salir mientras el Congreso tenga este pacto del que estamos describiendo, ¿no? Con que sin duda el Ejecutivo tiene que ver. En julio se reactivan las protestas, también lo hemos podido investigar y hablar con los involucrados. Hay un debate en torno a los organizadores para, de alguna manera, poner otra vez el caso de Castillo en primera fila. Está el FENATE, están los abogados de Castillo detrás también de estas organizaciones. Qué suerte para Dina Boluarte, en todo caso, ¿no? Y claro, la figura de Castillo de todas maneras encierra, digamos, interrogantes, porque muchos de quienes precisamente van por la destitución, vacancia o como quieran llamarlo de Boluarte son pues en realidad castillistas de closet, ¿no? Que no logran articular parte de la izquierda, etcétera, que no logra articular una agenda en torno a esto y al mismo tiempo tienen la tragedia ellos de por haber apoyado a Castillo están prácticamente desaparecidos, ¿no? En la estadística, y al mismo tiempo la única figura de izquierda que aparece en las encuestas es Castillo, ¿no? Entonces es una suerte de juego de suma cero que yo creo que beneficia finalmente esta supervivencia, pero esta supervivencia no va a poder ser así. O sea, si la presidenta cree que sencillamente va a flotar hasta el 26, sin al menos hacer un esfuerzo de presentarle al país una agenda mínimamente coherente, agenda que por supuesto va a tener que presionar sobre el Parlamento para poder de alguna manera sacar adelante, que como ya sabemos, oigan, todas las cifras que nos están llegando, Banco Mundial, IPE, INEI, te están hablando de un incremento de la pobreza, pero fenomenal. Lo que estamos viendo con los ambulantes es evidentemente un síntoma, más Pobreza allá urbana, además, de que ¿no? por Que no supuesto, de que tienen muchos cómo estén contener. aplaudiendo, ¿no? Que los saquen o los reubiquen. Oye, evidentemente la economía no está caminando, la recaudación de impuestos va a ser mucho menor este año. Tienes en realidad, un panorama preocupante. ¿Qué dice el gobierno al respecto, más allá de soltar plata o soltar bonos? ¿Qué Ni dice el con el tema? gobierno ni Si el te vas a quedar hasta Congreso. el 26, ¿no puedes al menos establecer una agenda para tener un mejor sistema de selección y presionarla para que el Congreso la vaya a sacar adelante? Entonces, es el vacío, y si la señora Boluarte piensa que así se va a mantener en medio de sus limitaciones de aquí al 26, bueno, va a estar difícil, yo creo que va a estar difícil. Y bueno, vemos un poco en la región, ¿no? Porque claro, el tema económico, en principio nosotros nos hemos apoyado de que la región está, bueno, está bastante mal, entonces nosotros no se nota que estamos tan mal, ¿no? Pero en realidad somos los últimos de la fila a nivel mundial. Y en la región siguen pasando cosas, ¿no? Un poco que habíamos puesto en comparación también de lo que ha ocurrido en Ecuador con Lazo y con la disolución del Congreso, con el intento de Pedro Castillo. ¿Podemos hacer un paralelo o ni siquiera viene a cuento y es completamente distinto? Es un camino constitucional, no lo anticonstitucional, burdo y barato también que nos presentó Pedro Castillo en diciembre. La pregunta que se hacían los analistas internacionales, conocía la decisión del presidente Lazo, fue si Ecuador se estaba peruanizando.
Y la verdad que en Ecuador la tradición de la crisis política y la destitución de presidentes es más antigua que en Perú, ¿no? Recordemos todos los que fueron destituidos, Abdalá Bucarán, ¿no? El presidente Nahuatl, ¿no? Gutiérrez, en fin, Maguate, ¿no? Una serie de presidentes que caían rápidamente. Lo que ha Exacto. hecho Ecuador, que también tiene un Congreso unicameral con Correa, ha sido esta institución que es en verdad de un sistema parlamentarista, ¿no? Que es la Ujú. muerte cruzada, Ah. que según los expertos jurídicos sí es constitucional. El presidente tomó la iniciativa porque ya se veía más o menos la línea de colisión que iba a terminar en su destitución, y lo que va a pasar ahora es que se va a tener que convocar elecciones en los próximos 6 meses. La pregunta es, ¿cuáles son las alternativas para salir de esta grave crisis que también hace imposible la gobernabilidad en Ecuador? Ajá. Eh, Correa no puede ser candidato por más que quiera, está con una sentencia por delitos contra la Administración de Justicia, yo diría casi en calidad de autoexiliado, no sé si sigue en Bélgica, pero está fuera del país. Y Lazo ha dicho que no se va a volver a presentar, aunque lo habilitaba esta figura de la muerte cruzada para que sí lo haga. Así es que va a haber una crisis, creo yo, sostenida, y vamos a ver si iguala a la peruana, ¿no? Que parece ser una crisis endémica, por lo menos del 2016, y como hemos dicho, al parecer el régimen de Boluarte no está haciendo cambio de timón drástico como lo había ofrecido, ¿no? Y Claro, añadir nomás hay ahí, sí, eso, añadir ¿no, nomás ahí Enrique? que Solamente eso, la tienes los... diferencia con Perú, ¿no? Y lo burdo, repito, que fue lo nuestro, y esto que finalmente es una salida constitucional, ¿no? Se aplica el artículo 142 y finalmente si la crisis existe, pues el presidente puede decir nos vamos todos, Es una, pero eso es es una, sí, es una vía de salida relativamente interesante para la inestabilidad que vive la región. Este artículo lo introducen reemplazando la revocatoria, precisamente para darle una vía rápida, como dice Carlos, de tinte parlamentario, pero allí los congresistas y el presidente se pueden reelegir. Y claro, tienes mm, además no solamente este sector correísta que domina parte del Congreso, y tienes la derecha representada por Lazo, que es un banquero, ¿no? O sea, digamos, a los banqueros les dificulta sostenerse en la presidencia del Perú, como lo puede atestiguar Pedro Pablo Kuczynski, pero, o la presidencia de la región, de pero un tienes país, ajá. además el elemento indígena bien organizado, ¿no? O sea, en Ecuador la CONAIE te para el país sin ningún problema. Y te Entonces, claro, Lo destituye hemos visto presidentes varias también, veces, así ¿no? es, Como en el así es. pasado claro que reciente. sí. Entonces, hay de todas maneras, en medio de todo, yo creo, una estructuración un poquito más avanzada que en el Perú, ¿no? Entonces, para cerrar, de alguna manera podríamos tocar el tema de lo de Josué Gutiérrez, como decíamos. Josué Gutiérrez ha sido una palanca interesante, ¿no? Desde el tema del serronismo, me contaba ayer Alonso Segura que él fue, por ejemplo, quien lo llamó para que se presente como, o porque lo estaban buscando como ministro de Economía con Pedro Castillo. Él fue el nexo con Pedro Castillo. Ahora está totalmente, ¿no? En el supuestamente otro lado. Y sin embargo, el reclamo general o la crítica es general. ¿Por qué nadie ha salido a las calles? ¿Por qué nadie levanta la voz ante la toma de la Defensoría del Pueblo por Vladimir Cerrón? Yo creo que la calle también está un poco cansada y los ciudadanos de a pie tienen preocupaciones más pedestres, hay que decirlo, decía Enrique, ¿no? La inflación, 8% el año pasado, pero en alimentos es 15 o 20%. Los alimentos han subido muchísimo. Los ingresos en Lima han disminuido en un año 17%, ¿no? La pobreza en Lima está en 13%. ¿No? O sea, ha subido 13 puntos, quiero decir, ¿no? Está encima ya del 30%. Y lo que nos ha dicho el Banco Mundial en su informe reciente es que de cada 10 peruanos, 3 son pobres, 4 están en vulnerabilidad, es decir, con ingresos que van y vienen de la pobreza, y solo 3, o sea, el 30% de peruanos tienen asegurada su estabilidad económica. Con un país así, la gente está preocupada en el día a día, cachueleándose, Claro, saliendo a la calle a tener más de un ingreso para poder nadie llegar a quiere fin de que mes. vuelva a Entonces parar todo nadie quiere esto. ir a protestar por la Defensoría del Pueblo, que además es una institución que también ha sido zarandeada
y que nadie la siente como suya en términos generales, creo yo, ¿no? Ni muy fuerte en las decisiones, ¿no? Porque también tiene este punto en el que la Defensoría del Pueblo aconseja, ¿no? Emite documentos y posiciones, pero no necesariamente es vinculante. No sé si cabe Sí, el término. sí, claro. Se acabó el tiempo. Sí, Con no. este silencio Además lo que ocurre es que usualmente la parte que ha sido movilizadora en los temas de las protestas ha sido la izquierda. Y ya vemos lo que está atravesando la izquierda. Probablemente un sector de la izquierda además está contento con la designación de Gutiérrez, ¿no? Con el asesinato de la Defensoría, ¿no? Tengo curiosidad de qué ha dicho Sigrid Bazán. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, entonces, claro, efectivamente, no hay sin suerte, ¿no? No hay sin suerte. Además, ahí el gobierno y el Congreso juega, digamos, este cansancio de la calle y esta suerte de emplazamiento político juega a su favor, ¿no? Nos despedimos hasta la próxima semana con ánimos. Sí, hemos estado medio sombríos hoy. Así es. Imagínate, bueno, ¿no? Nos vemos el próximo sábado. Hay un luto.